Un muy cordial saludo para todos. A continuación daremos inicio a la actividad 1, reconocimiento inicial del curso de algoritmos 301-303, alfa-360. Mi nombre es Reiner Navarro, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAT Medellín, egresado del SENA, tecnólogo en mantenimiento aeronáutico, con aficiones hacia la aviación, fútbol, bailar y escuchar música, entre otras. Partiremos con la temática y estructura del curso de algoritmos, el cual se basa en 3 unidades. La unidad 1, introducción a la programación, la cual se divide en 3 más: proceso de programación, introducción a los algoritmos, tipos de datos y operadores. Unidad 2, algoritmos y estructura de datos, con estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones y procedimientos. Y por último, unidad 3, lenguaje de programación, la cual incluye introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, condicionales y ciclos, y POO, el cual se basa en lenguaje iterativo orientado a objetos. ¿Qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras es considerada como el arte de hacer que un equipo de cómputo haga lo que nosotros queramos, empezando desde el nivel más simple, que consiste en ingresar una secuencia de órdenes para lograr cierto objetivo. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Para empezar con la explicación de la evolución histórica de estos lenguajes, podemos dividirlos por generaciones, las cuales empiezan: primera generación. Esta generación se da entre finales de los años 60 e inicios de los años 70, época dentro de la cual podemos encontrar lenguajes padres, considerados como lenguajes de producción, de los cuales varios todavía se utilizan, por ejemplo COBOL o CPL, en empresas como bancos y compañías aseguradoras. Seguimos a continuación con segunda generación. Esta se da en la década de los años 70 y aquí empezamos a ver lenguajes académicos como Pascal, formales con sintaxis clara, sencilla y definida. También encontramos otros de alto rendimiento como el lenguaje C, funcionales y para manejo de bases de datos como el lenguaje SQL. Seguimos con la tercera generación, la cual se da en la década de los años 80 y se considera como la época de la creación de los lenguajes imperativos, en la cual se mejoran y combinan paradigmas de los cuales creados en previas generaciones, empezando a ser más sofisticados, con mayor potencia y productividad, como por ejemplo Eiffel, Erlang y MATLAB, el cual es muy utilizado en entornos matemáticos. Continuamos con la cuarta generación, que esta se da en los años 90 y es considerada como el auge funcional de los lenguajes tales como Haskell, Python y otros no tan funcionales, pero muy importantes hasta el día de hoy, como lo son Java, JavaScript y C#. Pasaremos de la cuarta generación a la generación actual, la cual se toma a partir de los años 2000, comienzo del siglo XXI, y en la cual se siguen creando lenguajes los cuales mezclan paradigmas, metaprogramación y programación distribuida. Junto con esto es necesario tener en cuenta que hay lenguajes dependientes e independientes de la máquina, divididos en 2 grandes grupos: lenguajes de propósito universal, como por ejemplo Java, y lenguajes enfocados determinados en aspectos del desarrollo, dentro de los cuales podríamos incluir MATLAB. Adicional a esto, pues cabe tener en cuenta la clasificación de estos lenguajes, por lo cual podemos dividirlos en 2 grupos: clasificación
de imperativo y declarativo. La de imperativo consta con secuencial, imperativo estructurados, imperativo procedural e imperativo orientados a objetos. Declarativo, pues ya es un grupo más general, de lo cual hace parte lógico y funcional. Para irnos con los imperativos, pues un grupo para tomar bastante en cuenta, empezaremos con los secuenciales, teniendo como ejemplo ensamblador, sin olvidar que este es dependiente de la máquina, en donde el código se ejecuta en el orden escrito con control, flujo muy reducido y sin encapsulación de ningún tipo. Pasaremos a los imperativos estructurados, donde tenemos como ejemplo BASIC, basados en los secuenciales pero añadiendo secuencias básicas de estructura, vocals y condición, en donde no hay encapsulamiento de ningún tipo. Seguimos con imperativos procedurales. De estos se dicen que son, y se han comprobado, puros y recursivos, dentro de los cuales encontramos Pascal y C. Se basan en un conjunto de procedimientos, funciones, llevada en secuencia dependiendo del código con que se inicia o comando inicial, poseyendo una encapsulación de estado de procedimiento, variables locales. Continuamos con imperativos orientados en objetos, pues uno de los grupos que es más utilizado hoy en día en muchos de los ámbitos, ya sean tanto en la enseñanza como laborales, y estos extienden los procedurales y les añaden un objeto, el cual consiste en identidad, estado y funcionalidad, teniendo una encapsulación a nivel de objeto, lo cual conlleva datos y comportamiento. Estos se dividen en basados en clases, como por ejemplo Smalltalk, C#, C++, Ruby. Usan clases para definir funcionalidad y posibles variables de estado. Y otros, pues, como muchos los conocemos, basados en objetos, JavaScript, por ejemplo, y se especifican en funcionalidad y estado por cada objeto. A continuación encontraremos una tabla con la diferenciación de lenguajes como ejemplo. Tenemos género, sistema tipo, paradigma, implementaciones, sistemas operativos, propósito y última versión. Puntos para tener en cuenta a la hora de diferenciarlos, como por ejemplo, vamos con el primero, MATLAB. Dentro de género es un software matemático, dinámico, multiparadigma, con implementaciones en manipulación de matrices y creación de interfaces de usuario, sistemas en los operativos en los que se usan Microsoft, Windows, Mac OS X y Linux. Enfocado de propósito y la última versión lanzada en marzo del 2016. BASIC, lenguaje de género múltiple, sistema tipo dinámico, paradigma imperativo estructurado, implementaciones múltiples, como por ejemplo el desarrollo como herramienta de enseñanza en las escuelas de tecnología y programación. Sistemas operativos multiplataforma, propósito universal, última versión lanzada con el Visual Basic 2015 de Microsoft. Seguimos con Pascal, de género múltiple, un sistema tipo fuerte y estático, un paradigma imperativo procedural con implementaciones múltiples, sistemas operativos multiplataforma de propósito enfocado, y su última versión lanzada en Free Pascal 2017. Continuamos con Java, que es de un género múltiple, sistema tipo fuerte y estático, muy común, paradigma imperativo orientado a objetos, implementaciones múltiples, sistemas operativos multiplataforma, propósito universal, cuya última versión lanzada en Java Standard 2014. Y terminamos esta tabla de ejemplos con lenguaje C#, el cual consta de un género múltiple, sistema tipo estático, dinámico, fuerte, seguro y nominal, paradigma
Multiparadigma consta con imperativo orientado a objetos, procedural y estructurado. Implementaciones en Microsoft Net, Mono and .GNU. Sistemas operativos multiplataforma, propósito universal, y la última versión la podemos encontrar dentro del Visual Basic 2015. Seguimos con tendencias en cuanto a la programación de computadores, esto basándonos en información actual, tomadas de fuentes no superiores a 6 meses. En la actualidad el lenguaje más popular es JavaScript, debido a su alta demanda, y adicionalmente está dentro de las que generan mejor paga a sus desarrolladores, junto con Node.js, AngularJS y la tecnología Cloud. De acuerdo a las tendencias del año anterior, se obtuvo el dato de que la mayoría de los profesionales son autodidactas y un grupo considerable no tienen aún titulación oficial. También encontramos que en la programación y diseño web ya no es solo importante la parte estética. Hoy en día la optimización es una parte muy importante a la hora del desarrollo y diseño web y programación. Y dentro de los 10 lenguajes más demandados durante el año anterior, 2016, encontramos lo siguiente: SQL, Java, JavaScript, C#, C++, Python, PHP, Ruby on Rails, iOS, Swift. A continuación seguimos con buenas prácticas de programación. Se entiende como las reglas necesarias que le dan estructura a los programas para que puedan ser entendidos por cualquiera, bastando tan solo con una lectura rápida del mismo para mirar que la solución que le está dando el desarrollador sea óptima o no. En este grupo de prácticas podemos encontrar la siguiente. Primera, escribir los programas de manera sencilla, es decir, mantenerlos simples, es una forma conocida. Segundo, leer los manuales y los de su lenguaje. Tercero, utilizar comentarios dentro del programa. Cuarto, poner nombres a las funciones y variables que sean descriptadas. 5. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Dentro de estos lenguajes hacemos un paréntesis y nos vamos al lenguaje C#, versión 2015, el cual es un lenguaje orientado a objetos, elegante y con seguridad de tipos, que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecuten en Net Framework. Este lenguaje fue desarrollado y estandarizado por Microsoft y actualmente se encuentra en la versión 6.0 de Visual Studio 2015. Esta última versión de C# nos ofrece las siguientes novedades: inicialización de autopropiedades en la misma línea del código donde fueron creadas, uso de los métodos estáticos de las clases sin necesidad de invocarlos, interpolación de cadenas, mejorando la sintaxis cuando se incluyen variables dentro de la misma. Para los métodos que solo tienen una expresión, se reduce la sintaxis al no necesitar definir llaves de la función y el return. Las propiedades del JSON, que antes se inicializaban una vez creado el objeto en diferentes líneas de código, ahora se pueden inicializar entre corchetes al crear el objeto. Operador nameOf. Esta función saca el nombre de una variable y la devuelve como una cadena. Filtros de excepción. Se pueden poner instrucciones await dentro del catch finally. Estimado tutor y compañeros, espero que esta presentación haya sido de su agrado y pues que cumpla con las expectativas de la actividad pactada en el curso. No siendo más, vuelvo y reitero, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.